Karl Jaspers, filósofo alemán del siglo XX, sostiene que la filosofía surge de tres fuentes fundamentales: la duda, el asombro y las situaciones límites. En este video exploraremos cada uno de estos orígenes y cómo han influido en la historia de la filosofía. Jaspers sugiere un enfoque en la importancia de la duda en el pensamiento filosófico y en la búsqueda de la certeza. Presenta tres motivos que impulsan el filosofar: el asombro y la admiración ante el universo, la duda crítica acerca de lo que conocemos y la entrega al conocimiento de los objetos del mundo. En primer lugar, se puede hablar sobre el asombro como un impulso que lleva a la filosofía. Platón y Aristóteles entendían que el asombro ante el universo es lo que impulsa a los hombres a filosofar. Este asombro puede despertar una conciencia de no saber, lo que a su vez impulsa a la búsqueda del conocimiento. El filosofar es como un despertar de la vinculación a las necesidades de la vida, y tiene lugar mirando desinteresadamente a las cosas, al cielo y al mundo. En segundo lugar, se puede enfatizar la importancia de la duda en la filosofía. Una vez que hemos satisfecho nuestro asombro con el conocimiento de lo que existe, surge la duda. Nada es cierto ante el examen crítico, y nuestras percepciones sensibles pueden ser engañosas. La duda se vuelve entonces la fuente del examen crítico de todo conocimiento. La famosa frase de Descartes, pienso, luego existo, es una muestra de cómo la duda se convierte en la fuente del conocimiento. Finalmente, se puede hablar sobre la entrega del conocimiento de los objetos del mundo como una forma de alcanzar la certeza. Practicando la duda como la vía de la certeza, se puede vivir entre y para las cosas, olvidando los propios fines y satisfechos de alcanzar conocimientos. Este enfoque puede resaltar la idea de que la filosofía no solo busca la verdad, sino también la forma de vivir de manera satisfactoria. El tercer origen de la filosofía, según Jaspers, es el percatarse de uno mismo en su situación, es decir, la conciencia de las situaciones límites, aquellas situaciones fundamentales de nuestra existencia, de las que no podemos salir ni alterar, como la muerte, el sufrimiento, la culpa y el destino. Estas situaciones límites son el origen más profundo de la filosofía, pues la conciencia de ellas nos lleva a una transformación de la conciencia de nuestro ser. Jaspers nos invita a ser consciente de nuestra humana situación, ya que estamos siempre en situaciones que cambian y que pueden no volver más. En la vida corriente huimos frecuentemente ante las situaciones límites, cerrando los ojos y haciendo como si no existieran. Olvidamos que tenemos que morir, olvidamos nuestro ser culpable y nuestro estar entregados al destino. Entonces solo tenemos que habérnoslas con las situaciones concretas que manejamos a nuestro gusto y a los que reaccionamos actuando según planes en el mundo, impulsados por nuestros intereses vitales. A las situaciones límites reaccionamos en cambio, ya velándolas, ya cuando nos damos cuenta realmente de ellas, con la desesperación y con la reconstitución,
llegamos a ser nosotros mismos en una transformación de la conciencia de nuestro ser. Jaspers también nos invita a poner en claro nuestra humana situación de otro modo, como la desconfianza que merece todo ser mundanal. Nuestra ingenuidad toma el mundo por ser pura y simplemente. Mientras somos felices, estamos jubilosos de nuestra fuerza, tenemos una confianza irreflexible, no sabemos de otras cosas que las de nuestra inmediata circunstancia. Pero el hombre se vuelve prudente con semejantes experiencias. Las amenazas le empujan a asegurarse la dominación de la naturaleza y la sociedad humana deben garantizar la existencia. Sin embargo, en plena dominación de la naturaleza subsiste la incalculable y con ello la perpetua amenaza y a la postre el fracaso en conjunto. No hay manera de acabar con el peso y la fatiga del trabajo, la vejez, la enfermedad y la muerte. Cuando hay digno de confianza en la naturaleza, dominada se limita a ser una parcela dentro del marco del todo indigno de ella. Y aunque el hombre se congrega en sociedad para poner límites y al cabo eliminar la lucha sin fin de todos contra todos, aquí también subsiste el límite. No hay Estado, ni Iglesia, ni sociedad que proteja absolutamente. En conclusión, la filosofía tiene múltiples orígenes, según Karl Jaspers, incluyendo la duda, el asombro y las situaciones límites. A lo largo de la historia, los filósofos han utilizado estos orígenes para buscar una comprensión más profunda de la realidad y del ser humano. Esperamos que este video haya proporcionado una visión general de estos orígenes y su influencia en la filosofía. Además, esperamos se suscriba para seguir recibiendo contenidos. Muchas gracias. Además, esperamos se suscriba para seguir recibiendo contenidos. Muchas gracias.